Muy buenos días a todos, mi nombre es Hernán Garrido y soy el profesor titular de Control y Sistemas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. En este video vamos a hablar sobre controladores PID avanzados. ¿Sí? Para eso primero vamos a hacer una introducción a lo que es el control de sistemas en general. Luego vamos a hablar de la determinación experimental de la función de transferencia de una planta para poder controlarlo. Vamos a ver reglas clásicas para el ajuste de controladores PID, que son las de Ziegler-Nichols. Después vamos a ver diseño de controladores PID. Ahora, en vez de usar estas reglas, vamos a hacerlo por asignación de polos. Después sí vamos a entrar en un tema un poco más avanzado, que son los controladores PID de 2 grados de libertad, con algunas variantes simples, y su uso para poder asignar los ceros en la función de transferencia, ¿sí? Y finalmente vamos a ver algunos lineamientos de cómo se hace el diseño de un controlador PID en tiempo discreto. Bien, primero vamos a diferenciar dos grandes formas de ver un sistema, que son sistemas a lazo abierto y sistemas a lazo cerrado, ¿sí? En un sistema a lazo cerrado lo que hay es una realimentación de la salida del sistema a la entrada. En un sistema a lazo abierto esto no está. Y el control se puede hacer a lazo abierto o a lazo cerrado. La palabra control tiene muchos significados, depende del área del conocimiento donde estemos, pero aquí lo vamos a definir como el uso de algoritmos y realimentación en sistemas diseñados. ¿Qué significa sistemas diseñados? Significa de que tiene un comportamiento que no es el que naturalmente tiene el sistema, sino de que le hemos agregado algo para que tenga un comportamiento como nosotros queremos, ¿sí? A eso nos referimos con diseñados, ¿sí? Podemos ver como contraparte a sistemas naturales, ¿sí? Los sistemas diseñados. Y esta es una definición del libro de Arthur y Murray, que es muy recomendable para estudiar este tema en general. Bueno, ¿qué es la realimentación? Entonces, la realimentación se trata de que las acciones correctivas que nosotros hacemos sobre nuestros sistemas se basen en las diferencias entre un desempeño observado y un desempeño deseado, ¿sí? Acá hay control, pero es a lazo abierto, o sea que mis acciones correctivas sobre el sistema natural que yo estoy controlando dependen solamente de el deseo del usuario, ¿sí? Que lo podemos representar como esta entrada de referencia. En cambio, cuando hay realimentación, lo que se hace es comparar este deseo, ¿sí? Con lo que estoy observando. Si lo vemos en un sistema lineal invariante en el tiempo, ¿sí? Como este que está acá, vamos a tener una planta, ¿sí? Que es el sistema natural que quiero controlar, y voy a hacer alguna medición. Por ejemplo, voy a medir la rapidez con la que se mueve este auto, lo voy a comparar con la rapidez deseada, y con eso voy a hacer cálculos para tomar alguna acción. Por ejemplo, controlar el acelerador del auto, ¿sí? Ahí estoy haciendo realimentación. Si es un sistema lineal invariante en el tiempo, o sea, la planta va a ser un sistema LTI y el controlador también un sistema LTI, y acá este cálculo es simplemente una diferencia. Entonces lo que ocurre es que la función de transferencia del sistema a lazo cerrado se puede calcular de esta manera, ¿sí? Donde aparece el producto acá de las funciones de transferencia de la planta y del controlador, y aquí también. ¿Qué sucede? Cuando este producto es suficientemente grande, ¿sí? Puede ocurrir que domine a este 1, al menos en un rango de frecuencias, ¿sí? Entonces, esta suma puede volverse aproximadamente igual a este término. En ese caso, vamos a tener en el límite y aproximadamente que este numerador se simplifica con este denominador. Y por lo tanto, la función de transferencia es aproximadamente igual a 1, ¿sí? Ese sería el ideal que yo persigo, ¿sí? Que mi sistema haga lo que yo le pido, o sea que su salida sea igual a la entrada. Eso ocurre cuando la función de transferencia es igual a 1, ¿sí? O sea, que la rapidez que voy a terminar midiendo va a ser igual a la rapidez que yo le estoy pidiendo,
Bueno, cuando se cumplen más o menos esas condiciones, que para eso se requiere que el controlador esté bien diseñado, van a aparecer ciertas ventajas. La primera es la posibilidad de diseñar dinámicas, ¿sí? Yo puedo hacer que el sistema a lazo cerrado se comporte dinámicamente de una manera que yo quiero. Por ejemplo, quiero que responda más rápido, o que responda más lento, o con más error, o menos error con respecto a la entrada de referencia. Esa es una ventaja. Otra ventaja es que yo lo puedo hacer el sistema más robusto ante incertidumbres y perturbaciones. Y esto se ve acá en esta ecuación. El hecho de que se convierta en una constante la función de transferencia quiere decir de que yo ahora puedo variar la planta, inclusive puedo variar el controlador dentro de ciertos valores y la función de transferencia permanece casi igual, ¿sí? A eso lo llamamos robustez. Y esa robustez la tengo que diferenciar en robustez ante incertidumbres y ante perturbaciones. Ante incertidumbres es a cambios que pueden haber en la planta, ¿sí? A veces no es que la planta cambie en el tiempo, sino de que mi modelo de la planta es distinto de la realidad, ¿sí? Y ya aparece un cambio, ¿sí? Solamente que ese cambio es un concepto abstracto, no es que cambió la planta, sino que cambió desde la planta real a la planta modelada, ¿sí? Eso entra en lo que se llaman incertidumbres y yo querría que mi sistema sea robusto ante esas incertidumbres. Que si se producen esos cambios, por ejemplo, que cambie la planta a lo largo del tiempo o que la planta real sea distinta de la planta modelada, mi sistema se comporte de la misma manera, ¿sí? Eso ocurre cuando hay realimentación. Cuando no hay realimentación, cuando tengo un sistema a lazo abierto, eso no se puede garantizar. Y la incertidumbre a perturbaciones es cuando la planta tiene otras entradas, otros caminos para que se modifique su respuesta que no están en el lazo de control, ¿sí? Y yo quiero que mi sistema realimentado se comporte de manera independiente a esas acciones. Por ejemplo, en un control de velocidad crucero, a mí me gustaría que cuando yo configuro que mi vehículo vaya a 100 km por hora, si tomo un camino ascendente, siga yendo a 100 km por hora, ¿sí? Eso se puede lograr con un sistema a lazo cerrado, que con un sistema a lazo abierto no. Por ejemplo, si yo tuviera algún mecanismo para controlar la posición del pedal del acelerador, yo podría hacer un control de velocidad crucero a lazo abierto. Por ejemplo, cuando el camino es plano y horizontal, lograr que el vehículo vaya, por ejemplo, 100 km por hora. Pero cuando tomo un camino ascendente, la velocidad del vehículo va a caer si la posición del acelerador está en el mismo lugar. Eso sería un sistema de control a lazo abierto, ¿sí? Y un sistema de control a lazo cerrado es uno donde se va midiendo la respuesta del sistema, se calcula la diferencia con la respuesta que yo deseo y en función de eso se acciona sobre el sistema. En este caso, variando la posición del pedal del acelerador. Bien, otra ventaja importante de los sistemas de realimentación es de que se pueden aplicar distintos niveles de automatización, ¿sí? Estos niveles es en el sentido de jerarquías. Yo puedo hacer sistemas realimentados jerárquicos. Por ejemplo, en un vehículo con control autónomo, ¿sí? Un vehículo que se maneja sin intervención de un ser humano, yo tengo distintos lazos de control que son construidos y diseñados de manera jerárquica. Por ejemplo, el sistema de velocidad crucero, que pueden tener algunos vehículos de gama media, ¿sí? Es parte, ¿sí?, del sistema de control de un vehículo autónomo que se maneja totalmente sin intervención de un humano, ¿sí? En algún lugar hay un sistema de velocidad crucero, ¿sí? Lo que pasa es que la rapidez deseada, en vez de ser introducida por un ser humano, es introducida por otro lazo de control que está en una capa de abstracción de nivel mayor, ¿sí? La rapidez deseada, en vez de ser introducida por un humano, es introducida por otro sistema de control en una capa más alta. Y así sucesivamente hasta llegar a capas del tipo, bueno, quiero ir de la ciudad A a la ciudad B, ¿sí? Esa sería la referencia que yo impongo en el nivel más alto en un sistema de control de un vehículo autónomo, totalmente autónomo. Bueno,
La realimentación también tiene desventajas, por lo tanto hay que balancear cuándo corresponde o no aplicarlas. ¿Cuáles son las desventajas de un sistema realimentado? Una es, que es la más importante, que es la que siempre hay que observar, que es el riesgo de desestabilización por realimentación positiva. ¿Qué es esto? Yo, acá cuando tengo un sistema realimentado, ¿sí? En este camino, lo que acá está condensado en el sistema 1, es normalmente una resta donde el signo negativo está aplicado a la medición de la respuesta, ¿sí? Esto se llama realimentación negativa, o sea, hago acciones de control que van en contra del comportamiento que yo estoy observando en la salida. Pero, cuando hay un desfasaje entre las acciones de control y la respuesta del sistema, este signo negativo hay que verlo con cuidado, ¿sí? Porque como están ocurriendo, esta resta ocurre a destiempo, ¿sí? Puede pasar, y es más fácil entenderlo si lo veo como un comportamiento cíclico, ¿sí? Supongamos que acá hay una señal sinusoidal, ¿sí? En la respuesta. Puede ocurrir de que si hay un desfasaje de 180 grados, ¿sí? Esto que es una resta se convierte en una suma, ¿sí? Entonces, yo estoy aplicando acciones que no van en contra de la respuesta, sino que van a favor de la respuesta, ¿sí? Y eso me conduce a dos tipos de desestabilización. Puedo caer en una exponencial creciente, donde, por ejemplo, la velocidad sea cada vez más grande y vaya creciendo exponencialmente, o cada vez más chica y vaya decreciendo exponencialmente. O puedo caer en una desestabilización oscilatoria, donde tengo una respuesta oscilatoria, que cruza por cero, por ejemplo, pero tiene amplitud cada vez más grande, ¿sí? En cualquiera de los dos casos puede ser catastrófico, ¿sí? Y lo debo evitar. Para eso tengo que conocer bien la dinámica de la planta y del controlador, y sobre todo ver el rango de valores que puede tomar la planta o el controlador, para ver si en algún caso puede darse este problema de que la realimentación termine siendo positiva, ¿sí? Debido a los desfasajes que introduce la planta, ¿sí? Ese es un riesgo importante de los sistemas realimentados. El otro problema que tienen es la inyección del ruido de la medición en la actuación, ¿sí? Fíjense que acá cuando yo mido la respuesta del sistema, esta medición la hago con un sensor, ¿sí? Y los sensores no son ideales, sino que tienen problemas como desfasaje, ruido e imprecisiones, ¿sí? Sobre todo el problema del ruido, no tanto el problema de las imprecisiones, pero sí el del ruido, hace que en esta cuentita que saco acá, que esta resta, este ruido aparece, se propaga, ¿sí? Y se propaga por el controlador si no es capaz de filtrar este ruido, y ese ruido se inyecta como acciones de control sobre el sistema, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un control de velocidad crucero de un auto y el sensor de rapidez es ruidoso, lo que va a ocurrir es que las acciones sobre el pedal del acelerador van a ser ruidosas también, y por lo tanto, la respuesta puede ser mucho más ruidosa que la que sería con un sistema a lazo abierto, ¿sí? Entonces, ese es un problema importante que en esta materia le damos bastante importancia, por lo cual tratamos de modelar el ruido en las mediciones y así predecir qué tan problemáticas van a ser en el sistema a lazo cerrado. Y la última de las desventajas es la mayor complejidad. La complejidad de los sistemas llevan a dos problemas, que son el del costo del diseño y de la fabricación, y también el costo del mantenimiento, ¿sí? Cuando se rompe un sistema a lazo cerrado, normalmente tiene un costo de mantenimiento mayor que si fuera un sistema a lazo abierto. Muy bien, vamos a ver algunos lineamientos generales de cómo se estima la función de transferencia de una planta. Esta es todo un área del conocimiento que es la identificación de sistemas, que obviamente no la vamos a abarcar aquí, pero vamos a decir, bueno, cuáles son los paradigmas más importantes, que son en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia lo que podemos hacer, como para entender, es excitar el sistema con señales de distinta frecuencia y ver la respuesta que vamos teniendo para las distintas frecuencias. Y así se puede obtener una función de respuesta en frecuencia, que es un caso particular de la función de transferencia, ¿sí? En los sistemas de control
sobre todo por la complejidad que tienen algunas plantas para excitarlas a distintas frecuencias, se usa más identificaciones en el dominio del tiempo, ¿sí? Donde matemáticamente lo ideal sería excitarlos con un impulso, ¿sí? Pues yo sé que el impulso unitario tiene igual contenido en todas las frecuencias. Entonces hago un barrido en frecuencia y lo hago en un corto tiempo. Pero esos impulsos son a veces difíciles de materializar, ¿sí? A veces, por ejemplo, si es un sistema estructural vibratorio, a veces es simplemente pegarle con un martillo, entonces un impulso es fácil de generar, pero hay otros sistemas donde es más difícil. Entonces, en la generalidad de los casos, lo que más se utiliza es la respuesta al escalón, ¿sí? Es más controlable y más fácil de aplicar en la mayoría de los casos. Cuando yo excito con un escalón un sistema, la respuesta va a depender de la función de transferencia del sistema, obviamente. Pero yo puedo hacer una aproximación que es ver cuáles son los polos dominantes, ¿sí? Y de ahí puedo identificar dos grandes posibilidades. Una, que sea un sistema dominantemente de primer orden, ¿sí? En cuyo caso va a tener una función de transferencia como esta, con un solo polo en el denominador. Y son casos como, por ejemplo, los sistemas térmicos, ¿sí? Cuando yo tengo un control de temperatura, no está mal empezar suponiendo en que va a ser un sistema de primer orden, ¿sí? Al menos con un polo por cada almacenador de energía. También se pueden dar sistemas de primer orden cuando tengo, por ejemplo, la carga y descarga de un tanque, ¿sí? Ahí es raro ver oscilaciones, entonces vemos comportamientos de primer orden también. En los sistemas mecánicos en general, sobre todo los que combinan flexibilidad con inercia, ¿sí? Ya tienen un comportamiento que es dominantemente de segundo orden. Y la mayoría de ellos son subamortiguados. En ese caso, no alcanza con un solo parámetro para la dinámica del sistema y otro más para la ganancia, sino que tenemos dos parámetros para la dinámica del sistema, que sería, se puede agrupar de distintas maneras, pero una de ellas podría ser la frecuencia natural no amortiguada y la relación de amortiguamiento, normalmente denominada con zeta, ¿sí? Entonces tengo dos parámetros para la dinámica del sistema más otro parámetro para la ganancia del sistema, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo son normalmente esos comportamientos. Cuando es un sistema de primer orden, va a tener un comportamiento como una exponencial. Siempre son exponenciales decrecientes, ¿sí? Esta función yo la veo creciente, pero hay una exponencial decreciente que trabaja en una resta, ¿sí? De manera tal de que tiende a una estabilidad, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un sistema que está a 10 grados Celsius de temperatura y le introduzco un calefactor, ¿sí? Y observo la temperatura, veo que la temperatura va a ir subiendo, pero va a llegar un momento donde se va a estabilizar. Entonces este comportamiento es un comportamiento de primer orden donde hay una exponencial decreciente, ¿sí? Esos son sistemas típicos que yo voy a querer controlar. Y los sistemas de segundo orden tienen un comportamiento oscilatorio, ¿sí? Combinado con un comportamiento de exponencial decreciente. Si yo veo estas oscilaciones acá, están acotadas por arriba y por abajo por exponenciales decrecientes también. Porque en este caso son constantes, en el caso de la curva negra, pero en la verde veo que si voy conectando este punto con este y los que siguen a continuación forman una curva que es una exponencial decreciente, por arriba y por abajo, que lo acotan, ¿sí? Entonces tengo oscilaciones que se van atenuando. Mientras más rápido se atenúen, ¿sí? Quiere decir que tengo más relación de amortiguamiento, es mayor este valor zeta, ¿sí? Y mientras más rápido oscilen, quiere decir que tengo mayor frecuencia, este valor omega. Omega sub n para la no amortiguada y omega sub d para la amortiguada, ¿sí? La frecuencia amortiguada siempre es un poco menor que la no amortiguada, con este coeficiente que es 1 menos zeta cuadrada. Y esta formulita tenemos que pensar siempre en el teorema de Pitágoras, porque la frecuencia natural amortiguada y la no amortiguada la puedo ver en planos S, ¿sí? Donde aparece J omega y zeta. Bueno,
avancemos un poco más. Vamos con las reglas de Ziegler-Nichols para el ajuste de controladores PID. Un controlador PID es un controlador donde yo primero resto la salida observada del sistema con la referencia, que es el valor deseado, pero el error no lo inyecto directamente sobre la planta, sino de que hago alguna operación, ¿sí? Esas operaciones, la más básica que puedo hacer es multiplicarlo por una constante, ¿sí? Cuando multiplico por una constante se llama control proporcional, ¿sí? Y tiende a la estabilidad, estabiliza el sistema, pero lo que ocurre normalmente es que aparece un error en estado estacionario, ¿sí? Se estabiliza la salida, pero no en el valor deseado. Si yo quiero que esté más cerca del valor deseado, tengo que poner una constante más grande. A medida que voy aumentando la constante de proporcionalidad en un controlador P, o sea que es solo proporcional, disminuye el error en estado estacionario, pero el sistema se hace más oscilatorio. ¿Por qué? Y porque al aumentar esta ganancia, las acciones de control son grandes al principio, ¿sí? Entonces crece rápido, pero crece tan rápido que por la inercia del sistema se pasa de largo, ¿sí? Entonces, después las acciones de control son grandes en el sentido contrario, porque cambió el signo de la salida, y digamos se pasa de largo, por decirlo de alguna manera, en el otro sentido, y así sucesivamente. Entonces, en estado estacionario, el error es menor, pero tengo un mayor sobrepico, ¿sí? Si yo quisiera que el error en estado estacionario se reduzca sin sobrepicos tan grandes, lo que puedo hacer es agregar un término que sea proporcional con la integral del error, ¿sí? Que acá está en el dominio de la frecuencia compleja S, ¿sí? Multiplicar por una constante sobre S es como integrar en el dominio del tiempo, ¿sí? Entonces, acá las acciones de control no son rápidas al principio, sino que son rápidas después de mucho tiempo donde hay error en estado estacionario, ¿sí? Una combinación de tiempo y error en estado estacionario. Se va integrando el error y ahí es cada vez más grande la acción de control. Entonces, en ese caso, gracias a esta acción de control integral, el error en estado estacionario se reduce. Es más, con una constante KI que sea mayor que 0, cualquiera que sea apenas mayor que 0, el error en estado estacionario va a ser 0, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces puede ser que yo tenga que esperar mucho tiempo para que el error en estado estacionario aparezca, sea visible, ¿sí? Que el error sea 0 o muy pequeño. Entonces tengo que poner valores un poco más grandes de KI, ¿sí? Que apenas mayor que 0. Mientras más grande es ese valor, más rápido voy a alcanzar un error pequeño, ¿sí? A pesar de que en T tendiendo a infinito siempre se alcanza el error nulo, si yo lo quiero alcanzar antes, tengo que usar valores de KI más grandes. Pero ¿qué pasa? Si es muy grande, ese valor de KI vuelve al sistema oscilatorio, ¿sí? Entonces no lo puedo poner tan grande. Entonces cuando se vuelve oscilatorio, si yo quiero todo, quiero que el error en estado estacionario lo vea pronto, ¿sí? O sea que el error sea pequeño en poco tiempo, pero no tener sobrepico, lo que tengo que hacer es agregar una acción que sea proporcional a la derivada del error. Cuando veo que el error crece rápidamente, ahí hago acciones de control que se oponen a ese cambio rápido del error, ¿sí? Entonces ahí puedo obtener sistemas, gracias a esta acción derivativa, a sistemas donde alcanzo el error pequeño rápidamente con sobreimpulsos pequeños, ¿sí? Pero, bueno, tengo 3 constantes que las tengo que calibrar, ¿sí? Entonces, eso es un problema complejo en general. Y para ello, Ziegler-Nichols propuso unas reglas que son empíricas, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con esto, que son empíricas, por lo cual no dan un controlador óptimo, ¿sí? Porque son reglas que funcionan bastante bien para sistemas con un comportamiento predominantemente de segundo orden y más bien amortiguados, tirando sobre amortiguados, ¿sí? Entonces son sistemas que arrancan, ¿sí? De esta manera, fíjense, con una pendiente nula, no como los sistemas de primer orden, que arrancaban con una pendiente distinta de 0, ¿sí? Pero no tienen tantas oscilaciones, ¿sí? Para esos sistemas se pueden usar las reglas de Ziegler-Nichols, que hay dos grandes métodos.
el método de la respuesta al escalón y el método de la respuesta en frecuencia. El método de la respuesta al escalón consiste en tomar el sistema a lazo abierto, aplicarle un escalón y de ahí caracterizar al sistema, ¿sí? Entonces voy a obtener dos parámetros, que son este parámetro tau y este parámetro A, ¿sí? ¿Y cómo lo obtengo? Con el punto de inflexión de la curva de respuesta al escalón del sistema a lazo abierto, ¿ok? Entonces encuentro el punto de inflexión, trazo la recta tangente y de ahí puedo encontrar tau, que es un valor en segundos, que es para el tiempo, y A, que es un valor que tiene las unidades de la variable medida, ¿sí? Con eso y esta tablita puedo encontrar valores buenos, no necesariamente óptimos, pero buenos para Kp y Ki y Kd. Acá hay que tener en cuenta que estos, cuidado, son Ti y Td, que están relacionados con Ki y Kd, pero están afectados por Kp de manera tal de que estén en unidades de tiempo, ¿sí? Por eso acá cuando digo 3 tau, este tau está en segundos, lo multiplico por 3 y da tiempo. Que si yo lo pienso como Ki y Kd no es tiempo, ¿sí? Hay que tener cuidado con la conversión. Bien, si es Pi tengo esta otra fórmula y si es Pid tengo esta otra fórmula. Son buenos valores para empezar, ¿sí? Yo puedo hacer un ajuste fino después de esto porque no es óptimo. Bien, el otro método que se llama método de la respuesta en frecuencia, ¿sí? Tiene una fundamentación que no la vamos a demostrar en esta materia, lo vamos a ver desde el punto de vista práctico. ¿Qué hacemos? Aplicamos un control proporcional primero, ahora en lazo cerrado, ¿sí? Apagamos la parte integral, la parte derivativa, dejamos solo un control proporcional, ¿sí? Y empezamos a aumentar la ganancia, ¿sí? Si la ganancia es 0, acá la salida va a estar en 0. Con una pequeña perturbación que yo tenga, por ejemplo, en la referencia o otras perturbaciones que directamente actúen sobre la planta, acá puede haber una respuesta distinta de 0, ¿sí? Que al multiplicarse por la ganancia puedan estabilizar o desestabilizar el sistema. ¿Qué hago? Voy aumentando la ganancia hasta que el sistema se desestabiliza. Tiene que quedarse oscilando a una amplitud constante. Estoy al borde de la desestabilización, ¿sí? El sistema se vuelve oscilatorio de amplitud constante. Cuando estoy en esa condición de que el sistema es oscilatorio de amplitud constante, puedo obtener dos valores. Uno es la ganancia que me llevó a esa situación, ¿sí? El valor de Kp que llegó a esa situación, que le llamamos ganancia crítica, K sub C, y la frecuencia a la que queda oscilando, ¿sí? Esa la llamo omega sub C, ¿sí? Que se le llama frecuencia crítica. ¿Por qué son estos valores interesantes? Más allá de que no veamos la demostración. Cuando P es K sub C y estoy oscilando a la frecuencia crítica, ¿sí? Este producto P por C es igual a menos 1 y estoy en esta condición de desestabilización que habíamos visto acá, ¿sí? Cuando P por C es igual a menos 1, acá estoy dividiendo por 0, ¿sí? Al estar dividiendo por 0, esa división por 0 sucede a una sola frecuencia, a la frecuencia crítica, ¿sí? Omega sub C. Y como a una sola frecuencia ocurre eso, la oscilación, ¿sí? Es armónica, ¿sí? Es como un seno o un coseno. Bien, con esos dos valores K sub C y omega sub C, yo puedo obtener unos valores que son K sub C y T sub C. T sub C es el periodo crítico, es el periodo que le corresponde a esta frecuencia. Esto tengan cuidado que está en radianes sobre segundo, ¿sí? Esos radianes sobre segundo se convierten en hertz y el inverso de esa frecuencia es T sub C, el periodo crítico. Bien, con esos dos valores y esta tabla puedo encontrar buenos, no óptimos, valores para mi controlador tipo P, tipo PI o tipo PID. Muy bien, vamos a hablar ahora de aspectos prácticos de los controladores PID que hay que tener en cuenta, ¿sí? Son dos problemitas que aparecen debido a los términos derivativos y al término integral, ¿sí? Primero que nada, con el término derivativo.
Cuando uno toma el error y lo deriva, después lo multiplica por alguna constante y lo aplica como acción de control, lo que tiene que tener en cuenta es que si ese error está tomado de un sistema real, es la resta entre la referencia, que esa puede ser constante porque está puesta por el usuario, pero hay un término que es la salida del sistema, y la salida del sistema se toma con un sensor, ¿sí? Y ese sensor es un sensor real, no es un sensor ideal, ¿sí? Y los sensores reales tienen ruido, ¿sí? Y a veces ese ruido es un ruido de banda ancha, que significa que tiene componentes de alta frecuencia. Entonces, esas altas frecuencias son altos valores de S, no nos olvidemos que S es sigma más J omega, ¿sí? Entonces, para altos valores de omega, S va a tener altos valores y este producto va a ser grande, ¿sí? Entonces, todo ese ruido grande se va a amplificar y mucho y va a ingresar, debido a este término que tengo aquí, va a ingresar como acciones de control sobre la planta y la van a hacer que tenga una salida ruidosa, muy ruidosa, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se filtra antes de derivar, ¿sí? Eso es lo más habitual. Esto es lo que querría, la derivada del error multiplicado por K sub D, pero lo voy a interpretar, bueno, primero como en el dominio de la frecuencia, o sea, la transformada de Laplace de esto es K sub D por S, y este K sub D por S lo voy a aproximar con esto que está aquí. ¿Qué es esto que está aquí? Fíjense que el primer factor es igual a este, K sub D por S. Y el segundo factor es esto que está acá, que es una función de transferencia de un sistema de primer orden, ¿sí? En particular es un filtro pasabajos de primer orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras mayor sea el valor de la frecuencia, perdón, acá en S, mientras mayor sea el valor de la frecuencia, esto como está sumando, va a dar un denominador más grande y por lo tanto toda esta fracción va a ser más chico, entonces más se va a atenuar. Y cuando el valor de la frecuencia sea bajo, ese va a ser un valor pequeño, se lo voy a sumar a este valor y me va a dar un denominador más pequeño. En el límite, cuando ese sea 0, este denominador va a ser omega sub f, que se va a simplificar con el numerador que es omega sub f también, y va a hacer que esta función de transferencia para esas frecuencias muy pequeñas cercanas a 0 sea aproximadamente igual a 1, ¿sí? Entonces sobrevive este factor, ¿sí? Porque lo estoy multiplicando por 1. En ciertos lugares la van a poder ver escrita de esta manera, ¿sí? Como que lo han puesto todo junto. Es una obviedad poner esta S acá arriba, pero yo lo pongo porque, por ejemplo, en el bloque PID de Simulink, en MATLAB, aparece esta ecuación, ¿sí? Escrita de esta manera. Algunos alumnos se confunden, no saben qué significa y es simplemente aproximar la derivada como la derivada por un filtro pasabajos, ¿sí? Acá les he graficado la magnitud de la función de respuesta en frecuencia del filtro pasabajo, de la derivación y del producto de ellos, ¿sí? La derivación, ¿sí?, tiene como función de respuesta en frecuencia esta recta que vemos aquí, ¿sí? Esto fíjense que está logarítmico en la frecuencia y logarítmico en la amplitud, aunque lo vean acá lineal, como estos son decibeles, esto es la amplitud logarítmica y como esto es log, y aquí tengo lineal, acá se vuelve a ver lineal, ¿sí? Por eso acá tengo esta recta. Esta es una recta que, aunque no se puede ver acá en este gráfico log, intercepta el origen, ¿sí? Para frecuencia 0, el valor de todo esto es 0. Bueno, acá se ve claramente que mientras mayor es la frecuencia, mayor es el valor de la función de respuesta en frecuencia y por lo tanto pequeños ruidos, si son de alta frecuencia, van a ser fuertemente amplificados. Por otro lado tengo el filtro, que es, como vemos acá, es un polo real en un cierto valor. Acá lo he puesto en 10 radianes sobre segundos. Entonces, ¿qué pasa cuando omega sub f es 10 radianes sobre segundo? Si la frecuencia es mucho menor a 10 radianes sobre segundo, que sería este valor de aquí, ¿sí? 10 a la 1, 10. Si es mucho menor que eso, la magnitud de todo esto es 0 decibeles, o sea, 1.
si lo veo en términos absolutos, ¿sí? 0 decibeles significa ni atenúo ni amplifico, ¿sí? Aproximadamente igual a 1. Cuando la frecuencia es mucho mayor a S, ¿sí? Esto tiende a un valor negativo muy grande en valor absoluto de los decibeles, o sea, una atenuación muy grande. O sea, esto tiende a 0, si lo veo en términos absolutos, ¿sí? Y en valores intermedios, sobre todo alrededor de omega sub f, estoy en una situación intermedia. ¿Cuánto es este valor? Y fíjense que es menos 3 decibeles, ¿sí? Este valor omega sub f, para que tengan en cuenta, desde el punto de vista práctico, es una frecuencia a la cual se va a reducir a la mitad la potencia de la señal, ¿sí? O sea que va a caer un 30% en magnitud la señal, ¿sí? Porque 3 decibeles significa, está asociado con el 0,707, ¿sí? Entonces cae un 30% la amplitud de la señal antes de pasar por el bloque derivativo, ¿sí? Entonces es un límite donde ya el control derivativo es bastante pobre, ¿sí? Y para frecuencias mayores a esta casi no voy a tener control derivativo. Entonces, ¿cómo tengo que elegir omega sub f? Y tiene que ser bastante mayor que las frecuencias importantes que aparecen naturalmente en mi sistema, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un sistema cuya frecuencia natural es 1 radian sobre segundo, bueno, un valor de omega sub f es razonable, es 10 radianes sobre segundo. Pero no alcanza con eso. No alcanza con que sea más grande que la frecuencia natural de mi sistema. Además, tiene que ser más chica que las frecuencias que serían amplificadas grandemente por este factor, ¿sí? Entonces, ahí hay que jugar un poco y evaluar. Quizás, eventualmente tenga que cambiar de sensor, poner uno con menos ruido, ¿sí? Bueno, cuando hago el producto del filtro por el bloque derivativo, lo que se está haciendo, se está multiplicando la curva azul con la naranja. Y acá, como estamos en decibeles, este producto se convierte en una suma algebraica, ¿sí? Y me da como resultado la curva verde que está aquí. Entonces ahí vemos que para valores pequeños de frecuencia se comporta como una derivada, para valores altos de frecuencia se comporta como una constante, ¿sí? O sea que el control es derivativo para frecuencias bajas y para frecuencias altas se comporta como un control proporcional, ¿sí? Bien, ¿qué mejoras puedo hacer? Hay algunos que proponen, en vez de un filtro de primer orden, poner un filtro de segundo orden, que acá tiene una caída más abrupta. En vez de caer así, con 20 decibeles por década, cae con 40 decibeles por década. Entonces, cuando hago este producto, que acá en decibeles es como una suma, me da una curva verde que en vez de permanecer constante, cae, ¿sí? Eso es un poco mejor, ¿sí? Sobre todo cuando tengo ruido de banda muy ancha, ¿sí? De muy alta frecuencia, no alcanzaría quizás con esto. Bien, esas son alternativas que hay que ir probando y son muy casuísticas, depende del ruido que realmente tenga mi sensor. Después hay otras variaciones, como por ejemplo, en vez de introducir el filtro en el bloque derivativo, lo ingreso directamente a la salida del sensor, ¿sí? Antes de ingresar al controlador. Acá introduzco mi filtro, o es más, lo puedo poner acá, ¿sí? Entonces va a actuar sobre el bloque derivativo, pero también sobre los otros bloques, que puede tener algún efecto beneficioso. Bien, otro problema que tengo en los controladores PID es el problema del devanado, o más conocido como wind-up, ¿sí? Del integrador, que aparece cuando hay una saturación del actuador, ¿sí? Todo esto que venimos viendo, siempre hemos supuesto que tanto la planta como el controlador son sistemas lineales. En la realidad nunca van a ser lineales porque va a haber una saturación. Por ejemplo, yo tengo un motor que está actuando y es un motor de 12 volt, no le voy a poner más de 12, 13, 14 volt porque lo voy a romper, ¿sí? Siempre hay una limitación, ¿sí? Que tiene que ver con aspectos constructivos y de implementación. Eso, en particular, la saturación del actuador, ¿sí? Hace que se genere un problema que es de wind-up, ¿sí? Que lo que hace es que la acción
calculada por el bloque integral es más grande que la que realmente puede hacer sobre la planta, entonces no funciona la acción integral. Y entonces se empieza a acumular en un sentido y en otro errores cada vez más grandes. Entonces lo que tengo que hacer es bajar la ganancia integral cuando eso está ocurriendo, ¿sí? Para evitar la saturación y volver a este rango lineal, ¿sí? Y eso se puede hacer de dos maneras. Una técnica se llama back calculation o cálculo hacia atrás, y otra es por clamping. Los controladores PID comerciales suelen traer incluidos estos dos mecanismos y uno directamente los activa, les pone sus parámetros y los prueba. Acá les voy a explicar el de cálculo hacia atrás. Lo que hace es uno medir la acción de control que realmente ingresa a la planta después de que ha saturado el actuador, la compara con el actuador, ¿sí? Entonces acá tengo un error que es una indicación de cuánto saturó, ¿sí? Y en función de eso, yo voy a actuar con una ganancia KT, ¿sí? Sumando aquí. Y como aquí este es negativo, este bloque, se le va a restar esta acción, ¿sí? A la acción integral se le va a restar acción, por este signo menos que tenemos aquí, y va a hacer que la acción integral en su conjunto termine siendo menor. Y de esa manera se evita la saturación. Este es un mecanismo bastante suave, ¿sí? Esa es su ventaja, en comparación con el de clamping, que directamente apaga la acción integral, ¿sí? No es que la hace cero, sino que deja de integrar en el tiempo cuando se produce la saturación. Y cuando deja de estar saturado, vuelve a activar la integración en el tiempo, ¿sí? No es que hace cero este valor de acá, no es que esta lo hace cero, sino de que el integrador se queda en su valor actual y deja de acumular, ¿sí? Es una integración condicional, también se le llama a este mecanismo de clamping. Bueno, veamos ahora cómo podemos diseñar un controlador PID en vez de usando las reglas de Ziegler-Nichols, usando asignación de polos. El PID con el método de asignación de polos, ¿sí? Que es una alternativa al método de las reglas de Ziegler-Nichols, yo tengo que partir de una especificación del desempeño en el dominio del tiempo, ¿sí? Porque lo que voy a hacer es tratar de que mi sistema a lazo cerrado tenga una dinámica deseada. Entonces el primer paso es ver cómo especifico esa dinámica deseada. Y se hace con especificaciones en el dominio del tiempo, que son del tipo valor en estado estacionario, tiempo de subida, sobreimpulso, tiempo de establecimiento, ¿sí? Acá, si yo tuviera que elegir, las dos más comunes son esta, que es el tiempo de establecimiento, y sobreimpulso, ¿sí? Esas son las más importantes. El tiempo de subida, dependiendo del sistema, hay veces que también son importantes, ¿sí? Pero esta es una medida más robusta, la del tiempo de establecimiento. Bien, entonces, ¿qué se hace? A partir de estas especificaciones, yo puedo traducirlas a la función de respuesta en frecuencia o la función de transferencia de un sistema de segundo orden equivalente, ¿sí? A veces considerando desigualdades, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas son especificaciones como mínimo. Por ejemplo, yo quiero que mi sobreimpulso sea, digamos, no sé, de un 10%, y si después resulta el 5%, está bien igual, ¿sí? Entonces, máximo sobreimpulso, máximo tiempo de establecimiento, ¿sí? Máximo tiempo de subida. Bien. Con esta tabla simplificada que está tomado del libro de Armstrong y Murray, yo puedo hacer estas conversiones, ¿sí? Y de esa manera obtener valores de omega sub 0 y zeta, que son las que me determinan la dinámica, no necesariamente la ganancia, pero sí la dinámica de este sistema de segundo orden equivalente que yo quiero imitar con mi sistema a lazo cerrado. Acá hay que tener cuidado porque hay unas fórmulas simplificadas para convertir el tiempo de establecimiento en relación de amortiguamiento, pero esas fórmulas simplificadas dependen, ¿sí?, del valor, ¿sí? No es una relación siempre lineal, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado.
¿sí? Sobre todo cuando, fíjense que cambia mucho cuando es un sistema, yo quiero llegar a que sea sobreamortiguado, cuando quiero que tenga amortiguamiento crítico, que es la única forma de obtener un sobreimpulso de 0%, ahí ¿qué va a ocurrir? La fórmula para obtener omega sub 0 tiene acá un coeficiente que es bastante distinto al que tiene cuando yo tengo una relación de amortiguamiento de 0,5, ¿sí? Entonces, una forma de trabajar con esta tabla podría ser partir del sobreimpulso que yo quiero. Por ejemplo, quiero un sobreimpulso de 4%. Bien, si yo quiero un sobreimpulso de 4%, necesito una relación de amortiguamiento de 1 sobre raíz de 2. Sabemos que esto es 0,707. Una vez que tengo esta relación de amortiguamiento, queda definido para el tiempo de establecimiento, definido así, por ejemplo, del 2%, cuando tengo un error menor al 2%, voy a tener un valor de T sub S, ¿sí? Entonces, ese valor de T sub S, yo sé que es igual a 5,9 dividido omega sub 0. De acá puedo despejar omega sub 0 y tengo que va a ser igual a 5,9 dividido al tiempo de establecimiento que yo quiero. Por ejemplo, mientras más rápido quiero que se establezca, el tiempo de establecimiento va a ser más chico y por lo tanto el denominador va a ser más chico y por lo tanto 5,9 dividido T sub S me va a dar un valor más grande. O sea que omega 0 va a ser un valor más grande. Va a ser un sistema más rápido, ¿sí? Y así puedo jugar con esto, ¿sí? Acá hay una fórmula aproximada, ¿sí? Pero fíjense, si ustedes la examinan introduciendo estos valores de zeta, ¿sí? Los van introduciendo aquí, van a ver de que no coincide exactamente con esto. Estos son precisos para estos valores de zeta, ¿sí? Y esta es una aproximación en general para todos, pero no es tan precisa. Bueno, una vez que tengo estos valores que me caracterizan a ese sistema de segundo orden equivalente que yo quiero imitar con mi sistema lazo cerrado, ¿sí? Ya tengo el polinomio característico de mi sistema de lazo cerrado, ¿sí? Tengo el denominador de la función de transferencia de lazo cerrado. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Podemos, por comparación, tratar de asignar valores a KP, KD y KI, ¿sí? Mi sistema de lazo cerrado, yo sé que va a tener siempre esta forma, ¿sí? Esta forma se corresponde, o sea, aparece el controlador acá arriba porque lo tengo en el lazo directo, ¿sí? Si el controlador aparece acá en el bucle, pero no aparece en la rama directa, o sea, aparece en el bucle de realimentación, pero no en la rama directa, esto cambia, ¿sí? Y queda acá solo la planta. Porque acá en el numerador, si se acuerdan de álgebra de bloques, en el numerador tengo lo que esté en la rama directa y en este término del denominador tengo lo que esté en todo el lazo de realimentación, incluyendo la rama directa, pero también la rama de realimentación. Por eso, bueno, hay que tener cuidado, ¿sí? Esta fórmula corresponde a esta estructura. Bien. Dado eso, el controlador, digo, bueno, quiero que sea un PID, entonces va a tener esta forma. Fíjense que acá me he deshecho de estos arreglitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque por simplicidad voy a suponer que en las frecuencias de interés el sistema es un PID ideal, ¿sí? No está mal eso, ¿sí? Aunque después yo en la práctica o inclusive en alguna simulación más avanzada introduzca mi filtro o mi sistema de anti-wind-up, igual yo lo puedo diseñar al controlador PID suponiendo que es ideal, ¿sí? Por eso uso esta fórmula. Bien, esto que está acá tiene que ser igual a 0, ¿sí? Para que esto sea el polinomio característico, ¿sí? Cuando todo esto sea igual a 0, esto me da la ecuación característica, que es el polinomio característico igual a 0. Eso se corresponde con que el sistema a lazo cerrado también tenga el polinomio característico igual a 0. Y en ese caso el polinomio característico es directamente el denominador
de la función de transferencia de un sistema de segundo orden, como el que habíamos visto, si no mal recuerdo, acá, ¿sí? Sistema de segundo orden, más allá de lo que tenga en el numerador, en el denominador va a tener este polinomio. Bien. Entonces, este polinomio igual a 0 debe corresponderse con que este polinomio sea igual a 0. Fíjense que acá aparece la planta multiplicando y la planta tiene numerador y denominador, pero no importa, cuando toda esta operación de 0, voy a tener el denominador de la función de transferencia del sistema a lazo cerrado igual a 0, ¿sí? Esto es una comodidad de no tener que andar operando con el numerador y denominador de la planta. Yo lo puedo escribir esto directamente así, igualar a 0, buscar las raíces de esta ecuación característica y deben corresponderse con las raíces de esta ecuación característica. Y eso es suficiente para replicar la dinámica de este sistema equivalente, ¿sí? Bien, cuando haga esto, voy a poder despejar valores de KI, KD y KP. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, yo voy a tener acá, fíjense, dos ecuaciones. Cada una de estas ecuaciones, ¿sí?, tiene raíces. Esas raíces son los polos, ¿sí?, del sistema equivalente y del sistema de lazo cerrado. Son los polos. Ahora, esas ubicaciones de los polos yo las puedo forzar a que coincidan asociando términos del polinomio característico en ambos casos. ¿Y cómo lo hago? Bueno, cuando yo puedo, por ejemplo, decir, este término, el que tiene s elevado a la 0, ¿sí?, lo puedo hacer corresponder con el término de s elevado a la 0 que aparezca de esta operación. Y lo mismo con el lineal. Este término yo lo puedo asociar con el término de s elevado a la 1 que aparezca cuando haga esta operación. Y así también con el cuadrático, ¿sí? De esa manera puedo construir 3 ecuaciones. Y como tengo 3 incógnitas, en general lo voy a poder resolver. Voy a poder despejar KP, KI y KD, ¿sí? Bien. Luego hay que verificar el desempeño, ¿sí?, y contrastarlo con el polinomio característico deseado. ¿Por qué? Porque este sistema es un sistema equivalente de segundo orden, ¿sí? En general la planta, yo no he dicho acá de qué orden es la planta, cuántos ceros, cuántos polos tiene, entonces este polinomio puede ser de orden mayor, ¿sí? Entonces van a haber en general otros polos que me van a cambiar el comportamiento, entonces puede que el sistema no se comporte tan bien como yo estaba creyendo que se iba a comportar, ¿sí? Por eso siempre hay que verificar el desempeño con estos valores de KP, KI y KD usando la planta completa y simulando el sistema de lazo cerrado. Veamos un ejemplo. Supongamos que tengo un sistema térmico, ¿sí? Un sistema térmico es un sistema en general de primer orden, ¿sí?, que se comporta como un pasabajo, ¿sí? Y tiene acá la ubicación de este polo es un polo real, ¿sí?, normalmente. O sea que ese es un valor real en este caso. Y yo tengo especificaciones en el dominio del tiempo. Por ejemplo, quiero que el máximo sobreimpulso sea del 16%, ¿sí? Eso me va a llevar a un zeta de 0,5, usando esta tabla, ¿sí? 16%, zeta 0,5. Entonces quiero después saber cuál va a ser la frecuencia natural. Bueno, tengo que especificar el tiempo de establecimiento. Yo quiero que se establezca en 4 segundos. Bien, entonces la frecuencia natural que le corresponde van a ser 2 radianes sobre segundo, ¿sí?, que viene tomado de esta relación, ¿sí? Esto que está acá es el tiempo de establecimiento para un zeta de 0,5. Bien, entonces esto me da 2 radianes sobre segundo. Bueno, acá insisto con una cosa, que es la aproximación de la relación entre el tiempo de establecimiento y la razón de amortiguamiento. En este caso, yo usé esta fórmula, que viene tomada de esta fórmula, y acá es la misma que haber tomado esta. ¿Por qué? Porque yo tengo 4 dividido 0,5, es dividir por un medio, lo mismo que multiplicar por 2, es este 8 que tengo acá.
Pero si yo hubiese sido más exigente, por ejemplo, le pidiera un tiempo de establecimiento, perdón, si le pidiera un máximo sobreimpulso de 0%, quiero que sea críticamente amortiguado, ¿sí? Acá cita da 1. Entonces esta cuentita sería 4 dividido omega sub 0. Y en realidad hay que usar esta cuenta que es 5,8 dividido omega sub 0. ¿Sí? Así que bueno, cuidado con esa no linealidad que hay ahí. Bien, ya tengo cita y omega sub 0. Con eso puedo construir el polinomio característico deseado. Si tengo cita y omega sub 0, acá queda omega sub 0 al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, que es 4. Y este coeficiente que está acá es 2 cita omega sub 0. 2 por 2 es 4, por 0,5 es 2. Y ahí tengo este coeficiente de acá, y el otro era siempre 1, porque estaba normalizado para ser 1 el término con el coeficiente de mayor exponente. Bien, entonces tomo este polinomio característico deseado y lo comparo con el del sistema de lazos cerrados. Entonces acá, para armar el polinomio característico, que es 1 más p por c, tengo que hacer un producto de fracciones, ¿sí? Esta fracción la tengo que multiplicar por esta, ¿sí? Y por eso aparece como común denominador s por s más s0. ¿Cuándo se va a hacer 0 toda esta fracción? Bueno, como sabemos, es cuando no se anule el denominador, pero sí se anule el numerador. Entonces acá tengo el numerador anulado y acá tengo anulado, pero fíjense que lo he agrupado con un término constante, con un término lineal y con un término cuadrático, ¿sí? Y esto que está acá lo puedo comparar con la ecuación característica, ¿sí? Que es el polinomio característico igualado a 0. Entonces lo que hacemos ahora es comparar los polinomios característicos, el del sistema equivalente de segundo orden, que yo quiero imitar con mi lazo cerrado, con el polinomio característico del sistema de lazo cerrado. Puedo plantear una ecuación por cada término, ¿sí? Uno para el constante, uno para el lineal y uno para el cuadrático. Por ejemplo, acá comparamos, este tiene coeficiente 1 y este tiene coeficiente k por kd más 1. Entonces de acá puedo deducir que el kd que me satisface esta ecuación es kd igual a 0, ¿sí? De manera parecida puedo hacer con los otros dos términos. Esto lo pueden hacer en forma manual, ¿sí? O se pueden ayudar de alguna herramienta de manipulación simbólica, ¿sí? Como las que les voy a mostrar ahora. Ustedes tienen a disposición, ¿sí? Este archivo que está en la carpeta de archivos de origen del repositorio, ¿sí? Y acá van a encontrar el diseño de este controlador PID, definiendo los parámetros de la planta, la respuesta de la planta, acá la ploteamos, la respuesta de la planta al lazo abierto, ¿sí? Y acá empezamos a trabajar con los operadores simbólicos, ¿sí? Para eso usamos un paquete de Python que se llama SymPy. SymPy as SP. Este es SymPy, ¿sí? Con M. No confundan con SciPy. Este paquete, SymPy, permite definir variables simbólicas y construir expresiones a partir de ellas, ¿sí? Entonces podemos, por ejemplo, hacer esta cuenta de 1 más P por C, ¿sí? Si yo defino P y defino C, yo puedo construir 1 más P por C y simplificarlo, y después puedo imprimirlo como látex, ¿sí? Entonces obtengo este código, que si yo lo copio y lo pego en un archivo de látex, tengo ya las ecuaciones, ¿sí? Ahora tengo representada como ecuación.
acá lo divido en numerador y denominador y me quedo con el numerador, que es el que se tiene que hacer igual a 0, ¿sí? Acá lo tengo impreso también como látex y después puedo pedirle que lo exprese como polinomio, ¿sí? Donde la variable del polinomio es s. Entonces lo que hace aquí es agruparlo. ¿Ok? Bueno, entonces acá por ejemplo tengo el polinomio deseado y lo que hago acá es construir las ecuaciones, ¿sí? Hago el sistema de ecuaciones. Una ecuación para cada coeficiente. Lo que hago es ir agrupando los coeficientes, ¿sí? Que le corresponden a términos con potencias de s iguales, ¿sí? Imprimo las ecuaciones, son estas que están acá, y son las que ustedes pueden ver acá. Muy bien, sigamos. ¿Qué más tenemos? Esas ecuaciones, ¿sí? Las podemos resolver. Yo le paso al método solve, le paso el sistema de ecuaciones, que es una lista de objetos del tipo ec, ¿sí? Y le digo cuáles son las tres variables que quiero despejar. Entonces, en este caso, bueno, es un sistema de resolución bastante simple, porque están desacopladas, pero podría haber algún acoplamiento entre las constantes KI, KP y KD, ¿sí? En este caso fue fácil, pero si no, lo va a resolver este solver de ecuaciones. Y después puedo imprimir los resultados. Y fíjense que acá tengo KD igual a 0, acá KI dio 4 sobre K y acá KP dio 2 menos S0 sobre K. Perfecto, con esto obtengo los valores de los parámetros del controlador PID. Esos valores los introduzco en el sistema a lazo cerrado y obtengo la función de transferencia del sistema a lazo cerrado. Ahora lo que hay que hacer es verificar si funciona, ¿sí? Porque no necesariamente va a funcionar. Porque fíjense que este es un sistema, ¿sí? Que tiene los mismos polos, ¿sí? Porque esto que está acá, fíjense, yo puedo multiplicar esto por 4, acá obtengo 1, acá me va a dar 2 y acá me va a dar 4, que es esto mismo que está aquí, ¿sí? Tiene los mismos polos que mi sistema deseado, pero aparece un 0, ¿sí? Que en este sistema ideal que yo quiero imitar, de segundo orden, no tenía ningún 0, ¿sí? En cambio este sí lo va a tener y por lo tanto su comportamiento va a ser distinto. Acá he ploteado la respuesta de la planta a lazo abierto, ¿sí? Acá la respuesta en naranja es la respuesta del sistema a lazo cerrado deseado, o sea, es la respuesta de un sistema que no tiene ceros, pero sí tiene los polos que me dan este comportamiento, y veo que obtengo perfectamente acá este 16% de máximo sobreimpulso y este tiempo de establecimiento de 4 segundos. Pero el sistema a lazo cerrado que yo obtuve es el que tiene esta función de transferencia, entonces va a tener un comportamiento distinto, quizás hasta mejor, pero probablemente peor, entonces hay que simularlo. En este caso vemos que dio un máximo sobreimpulso del 25%, ¿sí? Entonces, si para mí es importante llegar al 16%, yo tengo que iterar, ¿sí? Y tocar un poco los parámetros KI, KP y KD para mejorar este comportamiento. Probablemente aumentando un poco la ganancia derivativa, que es la que me reduce el máximo sobreimpulso. Muy bien, ahora sí vamos a pasar al tema más importante de este video, que es el control con 2 grados de libertad, ¿sí? Bueno, para entender qué es el control con 2 grados de libertad, primero vamos a analizar qué es el control con 1 grado de libertad, que es aquello con lo cual hemos estado trabajando hasta ahora. Bueno, nosotros tenemos la planta, tenemos el controlador, tenemos una realimentación negativa, pero también hemos incluido acá que la planta puede estar perturbada, ¿sí? Por acciones que no son de control, y además la realimentación puede estar contaminada por ruido, ¿sí? Que no es
respuesta de la planta, sino que es una causa externa, por ejemplo, ruido en los sensores. Dado que ahora seguimos teniendo una salida, pero tenemos 3 entradas, podemos definir 3 funciones de transferencia. Una para la salida con respecto a la referencia, para la salida con respecto a las perturbaciones, y una tercera de la salida con respecto al ruido de medición. Para armar estas funciones de transferencia podemos usar álgebra de bloques, que para el caso de sistemas realimentados tenía una forma simple que era colocar en el numerador los bloques que estén en la rama directa y en el denominador 1 más el producto de los bloques que estén en todo el lazo de control. Para la salida con respecto a las perturbaciones, en la rama directa tenemos solamente a la planta, ¿sí? Porque la rama directa sería esta. En el lazo de realimentación sí tenemos la planta y el controlador, ¿ok? Lo mismo ocurre en el lazo en el caso de la salida con respecto al ruido, ¿sí? Con respecto al ruido, en el lazo de control tenemos la planta y el controlador. Pero lo que cambia es que en la rama directa, si yo veo desde esta entrada, que sería el ruido, con respecto a la salida, recorremos la rama directa y encontramos un signo menos, que es este que está acá, el controlador y la planta, ¿sí? Por eso aparece el producto de la planta por el controlador con este signo menos. Muy bien. Acá lo que hace que este sea un sistema de control de 1 grado de libertad es de que cuando yo le asigno un valor a una de estas 3 funciones de transferencia, las otras 2 quedan automáticamente determinadas. Por ejemplo, en este ejemplo, vemos que si diseño el controlador de manera de tener una determinada función de transferencia de la salida con respecto a las perturbaciones, o sea, diseño el controlador de manera de fijar G y D, lo que pasa es que G y R, y por otro lado G y N, quedan automáticamente determinadas, ¿sí? Eso es porque tengo un solo grado de libertad en el diseño. Tengo 3 funciones de transferencia, pero una sola forma de controlar las 3 al mismo tiempo. Determino una y las otras 2 quedan determinadas automáticamente. No importa cuál elija. Bueno, hay varias estructuras posibles para sistemas de control con 2 grados de libertad. Esta es una, ¿sí? Que consiste en poner un controlador en la rama directa y un controlador que no está en la rama directa, donde cuando digo rama directa me refiero a la salida con respecto a la referencia, ¿sí? Entonces tengo esta estructura con estos 2 controladores separados. Y acá también puedo, usando álgebra de bloques, como hice más temprano, encontrar las funciones de transferencia de la salida con respecto a la referencia, con respecto a las perturbaciones y con respecto al ruido. Y obtengo estas 3. Lo que vemos que sucede aquí es que si yo fijo G y D, o sea, diseño el control, que en este caso consiste en fijar GC1 y GC2, pero fíjense que fijo la suma de los dos, ¿sí? Una vez que está determinada G y D, G y R y G y N, o sea, la función de transferencia de la salida con respecto a la referencia y con respecto al ruido, quedan de la siguiente manera. La de la salida con respecto al ruido ya queda totalmente determinada porque G y D había sido fijada por diseño, pero G y R, o sea, la salida con respecto a la referencia, todavía tengo un grado de libertad que es el diseño del controlador GC1, ¿sí? Porque aquí yo había fijado la suma. Entonces, hay distintas combinaciones de GC1 y GC2 que dan la misma suma. Entonces, yo puedo diseñar por separado la dinámica del sistema de control realimentado de la salida con respecto a las perturbaciones y de la salida con respecto a la referencia. Bien, esto tiene aplicaciones prácticas y bastante intuitivas que las vamos a ver ahora, que son los controladores del tipo PI-D y del tipo I-PD. Bien, en los controladores PID
completos, ¿sí? Que tengan acción proporcional, integral y derivativa, puede ocurrir el siguiente problema. Cuando existen escalones de la referencia, ¿sí? Lo cual es normal, ¿sí? Porque yo puedo querer modificar abruptamente la salida, entonces el usuario le va a pedir que cambie la salida abruptamente y lo va a hacer con un escalón en la referencia. Cuando suceda eso, si el bloque derivativo está en la rama directa, voy a tener la derivada de un escalón, y la derivada del escalón es un impulso, ¿sí? Un impulso cuya área es pequeña relativamente al resto de las variables, pero su amplitud puede ser muy grande, ¿sí? Y eso puede provocar acciones de control excesivas, inclusive saturación en los actuadores, ¿sí? Para evitar eso, lo que se puede hacer es sacar el bloque derivativo de la rama directa y dejarlo solamente en el lazo de control, pero no en la rama directa. De esta manera, si aparecieran escalones en las perturbaciones, sí habrá una acción derivativa sobre ellos, ¿sí? Y cualquier cosa que ocurra en las perturbaciones se va a ver en la salida, y la salida, como está en el lazo de realimentación, actúa sobre la acción derivativa. También va a actuar la acción proporcional e integral, pero la derivativa va a actuar. Por otro lado, si yo veo la salida con respecto a la referencia, la acción derivativa no va a actuar, ¿sí? Entonces, la función de transferencia de la salida con respecto a la referencia está siendo controlada con un control PI, pero la salida con respecto a las perturbaciones está siendo controlada por un control del tipo PID. Esto es bastante bueno porque realmente lo más importante que yo necesito en el lazo de realimentación con respecto a la referencia es el bloque integral, que es el que va a eliminar el error en estado estacionario, y el error en estado estacionario es de la salida con respecto a la referencia, ¿sí? O sea, lo importante es que quede el bloque integrador aquí. Dicho esto, uno puede plantear el siguiente problema. Bueno, puede pasar de que hayan impulsos en la referencia. Si tengo un impulso en las referencias, como aquí hay un bloque proporcional, ese impulso se va a pasar a las acciones de control, ¿sí? Y puede provocar también saturación en el actuador o problemas más graves como, por ejemplo, sobreexigirlo, ¿sí? Entonces, podría también sacar el bloque proporcional, ¿sí? Que es lo que hacemos aquí. Este sistema sigue teniendo un error en estado estacionario nulo gracias a la acción integral que ha quedado en la rama directa de la salida con respecto a la referencia, y es controlado por un controlador PID completo del tipo PID la salida con respecto a las perturbaciones, ¿sí? Eso es algo muy práctico que se puede hacer. Yo puedo partir, por ejemplo, del diseño de un controlador PID de un grado de libertad común y corriente, poniendo los bloques proporcional, integral, derivativo aquí, y luego si veo que hay problemas por la forma que tiene la referencia en función del tiempo, entonces puedo o bien sacar el bloque derivativo o bien sacar el proporcional y el derivativo, quedando en un control del tipo I-PD. Muy bien, ahora sí vamos a ver algo que tiene que ver con el uso de los sistemas de control con 2 grados de libertad, pero un poco más sofisticado, que es, vamos a ver que tenemos la posibilidad de ubicar los ceros de la función de transferencia del sistema en lazo cerrado, y no solamente los polos, gracias a tener 2 grados de libertad. Bien, ¿cómo se hace esto? Volvemos a esta estructura en la cual tenemos 2 controladores, C1 y C2, pero los consideramos inicialmente a los 2 controladores P y D completos, ¿sí? P y D. Y por conveniencia hago un arreglo algebraico de los controladores llamándole C a la suma de C1 más C2. Este controlador C es un controlador abstracto, no está materializado, ¿sí? Pero tiene un efecto, como la suma aparece algebraicamente más adelante, tiene conveniencia agrupar la suma de estos dos en C, a pesar de que en realidad van a existir el controlador C1 y el C2 únicamente.
Haciendo este arreglo algebraico, obtenemos que la función de transferencia de la salida con respecto a la referencia, es esta que está acá, donde vemos que aparece C y aparece C1 en el numerador, y para la salida con respecto a las perturbaciones tenemos solamente la planta en el numerador y vuelve a aparecer C en el denominador. Bien, ¿cómo hago este diseño donde quiero asignar polos y ceros? El primer paso es diseñar C, o sea, diseñar la suma, este controlador abstracto, C, para tener un polinomio característico deseado, ¿sí? Y va a ser ante cambios en la referencia o en las perturbaciones. Porque vimos que la salida con respecto a la referencia y la salida con respecto a las perturbaciones tienen estas funciones de transferencia que comparten el mismo polinomio característico, ¿sí? Luego vamos a diseñar C1 para ubicar los ceros, de manera tal de que el error en estado estacionario sea 0 para referencias del tipo. Fíjense lo que vamos a lograr. Para referencias del tipo escalón, rampa y una parábola cuadrática, ¿sí? Siempre, a medida que voy aumentando el grado del polinomio que genera en el tiempo la referencia, es cada vez más difícil seguir esa referencia. Eso lo pueden repasar en el libro de Ogata, en un tema que es los tipos de sistema. Ok, vamos a trabajar entonces primero con lograr este rechazo a las perturbaciones. Al menos rechazar perturbaciones del tipo escalón. Ok. Analicemos cómo es el error, ¿sí? El error es la referencia menos la salida. La salida la puedo calcular como las perturbaciones multiplicadas por esta función de transferencia que me relacionaba la salida con respecto a las perturbaciones, G y D, que es esta de acá. Y lo que vamos a hacer es suponer que la referencia es nula, ¿sí? Así podemos analizar solamente el efecto de las perturbaciones en el error. Fíjense que como la salida depende de las perturbaciones, aunque la referencia sea nula, la existencia de perturbaciones provocará error. Y ese error, debido a las perturbaciones, es este que está acá. Vimos que era la función de transferencia de la planta dividido 1 más C por P. Lo que vamos a hacer ahora es expresar la planta como una función racional analizando sus polinomios. En el numerador le llamaremos ADS y en el denominador BDS y extraeremos una ganancia acá como factor común del numerador. Acá sí vemos que hacemos algo distinto a lo que veníamos haciendo hasta ahora, que es que el controlador, en vez de ser un controlador PID puro, le agregaremos en cascada un filtro y ese filtro tendrá esta forma con el siguiente objetivo: cancelar los ceros de la función de transferencia de la planta, ¿sí? Es un filtro cuyo objetivo es cancelar los ceros de la función de transferencia de la planta. Ya veremos para qué sirve esto. Lo importante es que acá sigue habiendo un controlador PID, ¿sí? Y que los controladores C1 y C2 los vamos a poder seguir obteniendo de manera tal que su suma de C, porque 1 sobre ADS, este filtro que está acá, puede ser factor común de esos dos términos, C1 y C2, que están implícitos en C. Ok, entonces ahora teniendo esto y esta definición para la planta, podemos hacer este cálculo. Y vemos que el error es menos D de S por, a ver, acá queda la planta, K por A, y en el denominador teníamos B. Entonces B es factor común a estos dos términos. Acá teníamos un 1, por eso acá aparece B. De este lado nos queda el controlador PID, que es esto que está acá, incluyendo esta S de este denominador. Aparece la planta K por A sobre B, aparece el filtro, que este A es este A en el denominador, y aparece este B, que era el factor común del denominador de la planta, ¿sí? Bueno, y acá empezamos a ver la magia, por decirlo de alguna manera, de haber
puesto este filtro en cascada a continuación del controlador PID. Se va a simplificar ADS con ADS, gracias al filtro. Se va a simplificar B con B, gracias a que aparece la planta en el numerador y en el denominador, en este término. Y esta S que está aquí, yo la puedo eliminar multiplicando por S, numerador y denominador de toda esta fracción. Entonces arriba nos va a quedar S por K por A, abajo nos va a quedar S por B, y aquí va a quedar solamente la parte del controlador P y D, sin la división por S, por la ganancia de la planta solamente. ¿Sí? Bueno, ¿y para qué sirve esto? Veamos para qué sirve esto. Llegamos a esta expresión del error, ¿sí? En función de las perturbaciones cuando la referencia es nula. ¿Qué pasa si la perturbación es del tipo escalón? Si es del tipo escalón, D de S va a ser 1 sobre S, ¿sí? Y yo puedo analizar el error en estado estacionario. El error en estado estacionario siempre se analiza utilizando el teorema del valor final para transformada de Laplace. Este teorema nos dice que si yo quiero ver cómo evoluciona una señal cuando el tiempo tiende a infinito, lo puedo hacer analizando cómo evoluciona esa señal en el dominio de Laplace cuando S tiende a 0, pero previamente multiplicada por S. ¿Ok? Esto que está aquí es el teorema del valor final. Por eso aparece esta S multiplicando. Bueno, cuando reemplazamos todo esto que está aquí con esta S, obtenemos esta expresión de aquí y podemos calcular el límite. Cuando S tiende a 0, este S que está acá con este se simplifican, este S que está acá anula todo este término, ¿sí? Y por lo tanto sobrevive solamente este término. Y en este término, fíjense que aparece S en estos dos subtérminos, por decirlo de alguna manera, con lo cual queda solamente KI multiplicando por K. Y esto es muy bueno porque garantizo no estar dividiendo por 0, ¿sí? El numerador se va a hacer 0 porque acá está S, ¿sí? Y esta con esta se había simplificado, entonces el numerador es 0 y ya está asegurado. Ahora lo importante para que este límite de 0 es que el denominador sea distinto de 0. Gracias al filtro y gracias a la acción integral, este siempre va a dar 0 porque tiene S multiplicando a todo este término, y aquí va a sobrevivir solamente KI, ¿sí? Entonces acá vemos claramente que, como se los dije mucho más temprano, cualquier valor de KI distinto de 0 es suficiente para garantizar que el error en estado estacionario sea 0. Obviamente, mientras más grande sea KI, más rápido se va a estabilizar el sistema, ¿sí? Por eso no se ponen valores absurdamente pequeños, ¿sí? Pero con que sea distinto de 0 es suficiente para que este denominador no sea 0 y por lo tanto esta fracción sí sea 0, ¿sí? Entonces, gracias a acción integral y gracias a filtro por evitar que se anule el denominador. Bien, ahí hemos logrado que nuestro sistema rechace a los escalones de perturbaciones con un error en estado estacionario nulo. Ya hemos diseñado nuestro controlador C. Ese era un controlador abstracto. En realidad es la suma de C1 más C2. Ahora hay que ver cuánto vale C1 y cuánto vale C2 de todas las combinaciones posibles que dan C como suma, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Y voy a buscar un controlador C1 de manera tal de que los ceros de la función de transferencia al lazo cerrado de todo el sistema sean tales de que la salida pueda seguir a la referencia cuando ésta sea tan rápida como un escalón, una rampa o incluso una parábola cuadrática, ¿sí? Bien, ¿cómo hago esto? Y tengo que empezar analizando el error, ¿sí? Cuando la referencia es no nula, pero sí es nula las perturbaciones. En ese caso, el error va a ser, bueno, la referencia menos la salida es la referencia por la función de transferencia de la salida con respecto a la referencia. Aquí aparece un 1 porque sale como factor común la referencia, ¿sí? Y la función de transferencia de la salida con respecto a la referencia
vimos que era este producto, donde aparecía este controlador abstracto, que es la suma de C1 más C2, y aparece en el numerador C1. Acá tanto C1 como C y como P son todos funciones racionales. Entonces cuando se empiezan a multiplicar todos contra todos, como debe suceder aquí, y se reacomoden estos numeradores y denominadores, a fin de cuentas yo voy a poder armarlo como una función racional, ¿sí? Con un polinomio puro acá en el numerador y un polinomio en el denominador. ¿Qué hacemos? Vamos a ponerle nombres para poder trabajar con ellos. Vamos a ponerle nombres genéricos. Al polinomio que me va a quedar en el denominador lo voy a llamar como un polinomio que depende de coeficientes A0, A1, A2 y así sucesivamente, y normalizando para que el término de mayor exponente quede con coeficiente 1. Por otra parte, el numerador lo voy a llamar polinomio WDS, ¿sí? Sabemos que va a ser un polinomio. Bien, hagamos una pausa aquí y prosigamos calculando el error. El error es esta fórmula que está acá. Entonces queda la referencia y lo que falta hacer es resolver esta resta de fracciones. Es 1 menos esta fracción que está acá. Entonces tenemos como un denominador el denominador de G y R, que sería todo este polinomio que está acá. Cuando se divida por 1 va a dar ese mismo polinomio y después cuando se multiplica por 1 va a dar ese polinomio y por eso acá queda escrito ese polinomio. Bien, nada raro con eso. Vamos con el segundo término. Tenemos este polinomio dividido el polinomio que está en el denominador en esta función de transferencia es 1. Es el resultado de esa división. Cuando multiplique por W me va a dar W. Bien, y todo esto queda multiplicado por la referencia, ¿sí? Todo esto es una función de transferencia y esta es la entrada. Y esta es la salida del sistema que estamos analizando, que es del error con respecto a la referencia. Bien. ¿Cómo vamos a diseñar este controlador C1? Lo vamos a hacer así. Vamos a buscar que W, ¿sí? Que a fin de cuentas va a depender de C1, vamos a buscar que W sea tal de que anule los 3 primeros términos del polinomio que está en el denominador, ¿sí? Parece un poco rebuscado, ¿sí? Pero no importa que sea rebuscado, es útil. Yo elijo W, si tiene 3 términos, bueno, los 3 primeros términos que sean A sub 0 más A sub 1 por S más A sub 2 por S cuadrado, ¿sí? Y si tienen más términos, no importa, que los primeros 3 coincidan con los primeros 3 del denominador. ¿Para qué sirve esto? Fíjense que cuando los primeros términos del polinomio W coincidan con los del denominador, se van a cancelar con estos 3 que están aquí, ¿sí? Estos 3 se van a cancelar si W lo elijo inteligentemente. Entonces van a quedar términos que van a ser de exponente 3 en adelante si W tenía solo 3 términos. Si tenía más, puede que quede con potencias inclusive mayores, ¿sí? Lo importante es de que acá desaparecieron los términos de orden bajo, los de orden lineal, los de orden constante y los de orden cuadrático, ¿sí? Bien, ¿y para qué sirve esto? Bueno, nos quedó el error de esta manera. Entonces, ahora analicemos qué le pasa al error cuando la referencia es un escalón, cuando es una rampa y cuando es una parábola cuadrática. Aquí, en esta filmina, les dejo el caso más exigente demostrado del error en estado estacionario, que es el de una parábola cuadrática en la referencia, ¿sí? Y les dejo como ejercicio que calculen el error en estado estacionario cuando la referencia es un escalón o una rampa. Bien, el error en estado estacionario se calcula, como dijimos recién, con el teorema de valor final, ¿sí? De esta manera, hay que calcular el límite cuando S tiende a 0 de S por la señal en el dominio de Laplace.
este es el caso más exigente, que la referencia sea una parábola cuadrática, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando hago la transformada de Laplace de esto, me va a quedar 2 sobre ese cubo, ¿sí? Acá u de t es un escalón unitario. La demostración de esto no lo vamos a ver, pero los invito a que busquen, o al menos en una tabla de transformadas de Laplace, que se conozcan, así lo tengan en mente, la transformada de Laplace del escalón, que es 1 sobre s, la de la rampa, que es 1 sobre s cuadrado, y la de la parábola cuadrática, que es 2 sobre s cubo, ¿sí? Ok. ¿Qué pasa entonces cuando quiero calcular este límite? Bueno, nos había quedado este polinomio donde se habían eliminado los términos de orden bajo. Nos había quedado todo este polinomio que estaba completo. Acá nos queda la referencia, que es la transformada de Laplace de una parábola cuadrática, y tenemos este S que viene del teorema de valor final. Ok. ¿Qué pasa? Cuando S tiende a 0, ¿sí?, se van a anular todos estos términos, y va a sobrevivir a sub 0, ¿sí? Pero acá tenemos S en el denominador, al cubo, y S en el numerador. Bien, ¿qué arreglo podemos hacer de simplificaciones para ver qué pasa con el límite? Este S al cubo que tenemos aquí, podemos decir que se simplifica con este S al cubo que está aquí. Es como dividir por S al cubo todos los términos del numerador. Como todos los que están a la izquierda de este signo más tienen exponente mayor, ¿sí?, al hacer el cociente van a quedar con S en el numerador. Y como S tiende a 0, se van a anular todos estos términos que fueron divididos por S cubo. Pero el primero de ellos no se va a anular, ¿sí? Va a quedar S al cubo por A3, dividido S al cubo me va a dar A3. Bien. Por otro lado, va a sobrevivir este 2 por S, queda aún. Y acá en el denominador puedo ver por inspección de que se anulan todos los términos que tengan S al menos de orden lineal, y queda A sub 0, que es de orden constante. Entonces acá me queda A sub 3, A sub 0, este 2 que venía heredado de aquí, y S. Entonces, tengo S en el numerador, como S tiende a 0, todo parece indicar que va a dar 0 la fracción, pero necesito la condición adicional y sumamente importante, ineludible, de que el denominador sea distinto de 0. Y eso se logra a que acá tengo un término constante que es A sub 0. ¿Sí? Entonces, este límite da 0. Y eso quiere decir que el error en estado estacionario, inclusive cuando la referencia crece cuadráticamente con el tiempo, da 0. Este sistema de control es capaz de seguir referencias que suben o bajan de manera acelerada, también se les llama. ¿Sí? Bueno, y les dejo como ejercicio los casos donde la referencia sea 1 sobre S, o sea, un escalón, y la rampa, que es 1 sobre S cuadrado. Bueno, entonces, de todo esto, en la práctica, lo que a mí me queda es de que W de S lo tengo que elegir de manera tal de que sus primeros 3 términos sean iguales a estos 3 términos que están acá abajo. ¿Sí? Estos que están acá abajo se pueden calcular gracias a que tenemos aquí C y P, donde C ya estaba determinado y P lo conocía porque era la función de transferencia de la planta. Bueno, vamos a cerrar este video con el diseño de un controlador PID en tiempo discreto. Bueno, ¿cómo es un controlador PID en tiempo discreto? Matemáticamente, esta es una discretización posible, pero hay otras. Esta es la más simple, que es simplificar el proceso de derivación usando en vez de la recta tangente, uso la recta secante, ¿sí? Es el error en un instante menos el error en el instante anterior dividido
el intervalo de tiempo que ocurrió entre esos dos instantes de tiempo. Y la integral la calculo como la sumatoria del error, y acá tengo como factor común el delta t, que sería la cantidad de tiempo que pasa entre dos instantes de tiempo. ¿Sí? Cuidado con los índices. Fíjense que acá tenemos k, ¿sí? Porque estamos calculando la acción de control en el instante k, ¿sí? En el instante k yo conozco lo que pasa en el instante k y lo que sucedió en los instantes k-1, k-2 y así, hacia atrás. No puedo saber hacia el futuro. Por eso es E sub k menos E sub k menos 1 y no E sub k más 1 menos E sub k. Cuidado con eso. Y en la integral lo mismo. Yo conozco desde i igual 0 hasta k, ¿sí? Más allá no lo conozco. Bien, ahí tengo mi aproximación de la integral. Y la parte proporcional es simplemente multiplicar una constante por el error en el estado actual. ¿Cómo se hace esto computacionalmente? Hay varias formas. Quizás la primera que se nos puede ocurrir es llevar una lista de los errores y en cada instante de tiempo sumarlos todos e irle agregando el último. Eso es computacionalmente ineficiente porque voy a estar calculando sumas que tienen cada vez más términos, ¿sí? Entonces lo que me conviene es ir guardando cuenta del error acumulado hasta el último instante de tiempo, ¿sí? De manera tal de no tener que almacenar desde i igual 0 hasta acá. Bien, para eso acá hay una implementación posible que es, hemos definido en el lenguaje C una función que se llama PID, que me devuelve un flotante de doble precisión, y yo le tengo que pasar como argumentos el valor de la referencia, el valor de la salida, todo esto en el estado actual, y el error previo y la integral del error previa, ¿sí? Fíjense que acá uso este operador de puntero porque voy a hacer un paso por referencia en vez de un paso por valor. Bien, ¿qué hacemos? Calculamos el error, r menos i, no hay nada extraño con eso. Calculamos la derivada, que está aproximada de esta manera, sería el error menos el error previo, ¿sí? Acá uso el puntero para recuperar el valor, y todo esto lo tengo que dividir por el delta t, ¿sí? Se calcula de esta manera. Tomo el valor, por eso utilizo el asterisco acá delante de la variable, y le sumo a este mismo valor, le sumo el producto del error actual por el delta t, ¿sí? Fíjense que acá el delta t no está sacado como factor común, como si pasaba matemáticamente, ¿sí? Matemáticamente, bueno, uno diría, saco el delta t para no multiplicarlo en cada una de las sumas. Pero, como aquí estoy guardando todos sumados hasta k-1 en esta variable integral, en cada uno de los nuevos lo tengo que multiplicar por delta t al error antes de sumárselo a integral, porque esta ya tiene la multiplicación por delta t en cada uno de sus términos, ¿sí? Solamente que voy guardando la suma, no los términos, ¿sí? Bueno, después tengo que actualizar el error previo para que la próxima vez que llame a esta función, lo que ahora es actual, más adelante va a ser previo, entonces actualizo esto. También como se lo pasé por referencia, acá tengo que usar el operador asterisco. Y bueno, devuelvo u. ¿Quién es u? Es kp por el error, más ki por la integral del error, más kd por la derivada del error. Fíjense que la derivada, ¿sí?, no tiene asterisco porque es una variable común y silvestre, ¿sí? Pero la integral, sí, se la pasé por referencia, entonces acá tengo que usar nuevamente el operador asterisco. Bien, ¿cómo va a llamarse esta función en el contexto de un lazo de control que está funcionando en un microcontrolador, por ejemplo? Bueno, va a tener que estar definida en la referencia de alguna manera, puede ser una constante o venir como un dato del usuario o como la salida de otro lazo de control, ¿sí? Y bueno, voy a tener que tener valores iniciales
cuando defino estas variables, ¿sí? Que van a ser todas del tipo doble, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es, la salida la vamos a tomar como la salida de la planta, ¿sí? Ahí va a haber una función que la tengo que tener definida en algún lugar, que es la que, por ejemplo, lea un conversor analógico digital, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí voy a tener I. Con I y R, que vino, como dijimos, como una constante, como una indicación del usuario, o como la salida de otro sistema de control de jerarquía superior, lo introduzco acá y me queda el error previo y la integral, ¿sí? Que acá uso el operador ampersand porque lo estoy pasando por referencia. Yo lo que le voy a pasar como argumento a esta función no es el valor del error previo, sino la ubicación en memoria del error previo. Entonces aquí tengo la ubicación en memoria del error previo. Por eso le tengo que poner el asterisco aquí para que yo recupere el valor, ¿sí? Bueno, cuando se hace todo este cálculo, esta función devuelve la acción de control. La tengo que sacar, por ejemplo, por la salida del conversor digital a analógico de mi microcontrolador, ¿sí? Entonces será una función de este tipo. Una función que quizás no devuelva nada, pero hace una acción sobre el microcontrolador, por ejemplo, actualizando el valor del conversor digital analógico a partir de U que fue calculada con esta función. Y esto tiene que estar en un lazo y, algo muy importante, este lazo se debe controlar de alguna manera, que acá está simbolizado como punto suspensivo, eso es tarea de ustedes, se tiene que controlar la duración, ¿sí? La duración tiene que ser dt de todo este lazo. No puede ser de duración variable porque va a ser un desastre, ¿sí? Porque acá uso dt como una variable global, ¿sí? Que va a depender de cómo esté implementado este bucle, ¿sí? O sea, muchísimo cuidado con eso. Acá las tasas de muestreo son muy importantes y lo más cómodo es tenerlas constantes, ¿sí? Eventualmente hay algunas alternativas como tener una tasa de muestreo variable y medirla, ¿sí? Yo puedo en cada vuelta de este bucle medir cuánto tiempo pasó entre el instante actual y el anterior y actualizar esta variable global dt, ¿sí? Pero lo más recomendable, al principio al menos, es trabajar con tasas de muestreo constantes, tanto para tomar los datos, como para calcular las acciones de control, como para sacar los datos por la salida. Y sabemos, como vimos en videos anteriores, de que pueden ser distintas, ¿sí? Puedo usar técnicas de oversampling, de subsampling, etc. Bueno, eso es todo lo que tenía para contarles. Estas son las referencias en las que me he basado para hacer esta presentación y bueno, espero que les sirva. Adiós.